usar la palabra para dar un mensaje. Bien, saben, yo creo que más de alguno de nosotros ha estado en situaciones en las que ha sentido que la muerte está muy cerca y clamamos con todo el corazón a Dios pidiéndole en la palabra de Dios que a mí me impacta en gran manera y tiene mucho que ver con esto. Pero antes quisiera que hiciéramos una oración. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias porque nos amas y nos lo muestras de mil formas, Señor. Porque eres un Dios soberano, eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro Padre. Y Señor, en este momento que hemos de estudiar tu santa palabra, que hemos de abrir este sagrado libro, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos inunde para comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Que no hable yo, Señor, que seas tú a través de que sea tu Santo Espíritu el que hable a través de mí, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. Vamos a buscar, hermanos, el libro de Isaías en el capítulo 38, del 1 al 4. Isaías 38, del 1 al 4. Aquí tenemos la historia de el rey Ezequías. Y leo así, ustedes me siguen con su Biblia, si la tienen con ustedes. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Hermanos, si Dios nos hablara y nos dijera estas palabras, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? Y dijo, voy en el versículo 2, dice, oh Jehová. Bueno, el 2 dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. O sea, no le agradó lo que estaba escuchando, pero oró y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, lloró amargamente. O sea, él no aceptó la voluntad del Señor, se negó a aceptarlo y pidió, en otras palabras, otra oportunidad. Pero fíjense lo que pasó, cómo el Señor está al pendiente de todo. Y vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve, di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. El Señor respondió la oración de Ezequías. Pero, ¿saben? Después de que él experimentó este milagro tan maravilloso, Merodach, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo lo que había pasado. Hermanos, somos cartas leídas ante el mundo.
Y hay muchos testigos de nuestras vidas, de lo que pasa y de lo que no pasa en nuestras vidas. Dice que él supo de lo que había pasado y quiso saber más de cerca este acontecimiento tan extraordinario que había pasado en su vida. Ay, hermanos, pero miren lo que pasó. Vamos al versículo 21, del mismo 38 al 21. Dice así. Bueno, antes de eso, el Señor lo sanó. Fíjense el consejo que dio Dios a Isaías para que hicieran con Ezequías. Dice, tomen masa de higos y póngala en la llaga y éste sanará. ¿Saben que Dios usa los remedios naturales para sanar nuestras enfermedades? A veces nosotros recurrimos a la medicina moderna, eh, y sí ayuda en algunas ocasiones, es necesaria y Dios le da sabiduría a los médicos y a los farmacéuticos para dar solución a ciertos problemas. Pero la mejor medicina, mis queridos hermanos, y que es donde sacan las sustancias activas para esas otras medicinas, estos otros químicos que luego nos traen consecuencias secundarias, todo eso viene de la naturaleza, de lo que Dios hizo, ¿sí? Así es que sería muy bueno que nos interesáramos un poquito más en conocer los remedios que Dios tiene para nosotros a través de las plantas, a través de la naturaleza, ¿sí? Porque vemos que Dios usaba estos medios para ayudar a la sanidad de sus hijos. Pero seguimos leyendo. Vámonos eh, al Isaías 39, del 1 al 8. Vamos a leer Isaías 39, del 1 al 8. Pero antes déjenme comentarles, esto que leí de Isaías 38, del 1 al 5, ya se había escrito tal cual esta historia en Segunda de Reyes 20, del 1 al 5. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 5, para que usted con calma, con tiempo, lo lea y compruebe que realmente esta historia ya había sido registrada anteriormente. Pero bueno, vamos a leer ahora Isaías 39, del 1 al 8. Y dice así: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías. Pero fíjense lo que hizo, el grande y tremendo error que hizo Ezequías. En vez de testificar del poder de Dios, de cómo había actuado a su favor, oh, cometió un grave error, hermanos. Él se puso a mostrarle todos sus tesoros, todo lo que ellos tenían, su armamento. Dice, les mostró la casa de su tesoro, eh, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no le mostrase. Ay, hermanos, ¿cómo olvidamos tan fácilmente esas segundas oportunidades que Dios nos da, pero nos las da con un propósito eterno? Nos las da con el propósito de testificar del poder que, de Dios actuando a nuestro favor, con el propósito de dar a conocer al mundo ese Dios maravilloso que tenemos. Este fue
un error diplomático en este rey. Orgulloso de lo que tenía, se puso a presumir. Pero saben, Dios no se quedó callado. Isaías condenó a Ezequías y predijo que de Babilonia, los de Babilonia se llevarían todos esos tesoros, todo lo que él había mostrado, junto con su pueblo, que irían cautivos a Babilonia. Qué tremendo, tremenda profecía le dio Isaías. Aquí dice en el 39:3, dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierras muy lejanas han venido a mí desde Babilonia. Y dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Claro que Isaías lo sabía, era un profeta y Dios le decía las cosas. Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí que vienen días en que serás llevado a Babilonia, en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en la casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y fíjense, sigue diciendo, y de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Saben quiénes eran los eunucos? Las personas que eran castradas para estar en el palacio del rey, para que no tuvieran nada que ver con el harén del rey. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Fíjense la reacción de Ezequías. A mí me indigna. O sea, en vez de arrepentirse, en vez de conmoverse, de pedir perdón, fíjense lo que dijo. Dice, a lo menos habrá paz y seguridad en mis días. Ok, que pase lo que pase, mientras no sean mis días, mientras yo esté bien. ¿Se fijan la reacción de Ezequías, queridos hermanos? Es preocupante. Y pues qué frágiles y qué débiles somos los seres humanos y qué insensibles ante las advertencias de nuestro Dios. Porque si seguimos leyendo la palabra de Dios, veremos que Ezequías tuvo a su hijo Manasés, y Manasés fue un rey terriblemente malo, tan malo que llegó a pasar a sus hijos por el fuego. Es una historia triste, ¿verdad? Aunque también en esa historia vemos la misericordia de Dios, porque saben que Manasés, a pesar de todo lo malo que había hecho, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Eh, Me sorprende el amor y la misericordia de Dios al seguir buscando a sus hijos, ese afán tan tremendo que Dios tiene de salvar a su pueblo y de darle nuevas oportunidades, como lo muestra en ese capítulo siguiente, en donde se habla de la historia de Manasés, queridos hermanos. Los voy a invitar, por favor, para que busquemos Isaías 40 del 1 al 11. Más adelante, en ese mismo libro de Isaías, vemos cómo Dios nos insta y nos llama para que seamos cuidadosos y que estemos más cerca de Él todavía. Me encanta el libro de Isaías, porque hay promesas maravillosas para nosotros. Fíjense lo que dice.
Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ciertamente, hermanos, el pecado trae consecuencias y a veces tenemos que sufrir esas consecuencias. Pero lo importante aquí es arrepentirnos. Y arrepentimiento, cuando viene un arrepentimiento sincero, hay dolor por el pecado y abandono del mismo. Si nosotros recurrimos a eso que sabemos que es nuestro punto débil, que en lo que estamos fallando, estamos jugando con la voz del Espíritu Santo y corremos el peligro de que esa vocecita se apague y que ya no nos vuelva a hablar. Y qué triste, porque ahí sí estaremos totalmente perdidos. Pero hermanos, mientras haya oportunidad, mientras la gracia de Dios se manifieste en nosotros, mientras escuchemos esa voz de la conciencia que nos habla y nos dice, hey, no es por ahí, es por aquí, eso no está bien, agradezcámosle a Dios que nos está hablando todavía y tomemos muy en serio esas palabras, Señor. Hermanos y amigos que nos escuchan, para seguir adelante, no nos demos por vencidos. La vida del cristiano no es una vida de perfección, es una vida de subidas y de bajadas, de caídas y levantadas, pero el Señor está con nosotros y está más que dispuesto a socorrernos cuando nosotros le damos la oportunidad, cuando nosotros aceptamos. Él no nos obliga a nada, pero sí cuando nosotros le decimos, Señor, yo no puedo, reconozco mi debilidad, tómame en tus benditas manos y ayúdame, por favor, a salir triunfadora en esta prueba, en esta tentación. Pero sigo leyendo. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, estas palabras fueron dadas a Isaías antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estaba instando a preparar el camino para esa primera venida, para recibir la gloria del Señor en esta tierra. Dice enderezar calzada, limpiar el camino, prepararse. Todo vaya sea enderezado. O sea, ahora nosotros, si lo aplicamos a nosotros, tenemos que ser también los que participen en esta preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enderezar primeramente nuestro camino para que también otros puedan hacerlo y podamos que la gloria de Dios se manifieste en muchísimos cuando Él se manifieste en gloria y majestad. Sigo leyendo el 8. Más bien el 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, y di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con gran poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Queridos, Dios no es hombre para que mienta. Si Él ha prometido venir con gran poder a hacer justicia, a poner cada cosa en su lugar, Él lo cumplirá. Yo creo que todos estamos abrumados y preocupados por lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Pero estas son profecías que se están cumpliendo al pie de la letra, que nos gritan que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está a las puertas
y viene a a hacer justicia, a acabar completamente con el mal y a salvar a los buenos, a restaurar este mundo pecaminoso y volverlo a lo que Él quiso que fuera desde un principio, cuando creó esta tierra. Un mundo en donde ya no existirá ni muerte, ni guerras, ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni nada de lo que aquí nos hace sufrir. Yo creo que todos anhelamos estar en ese mundo maravilloso, hermanos. Les leo la última parte de este mismo capítulo 40 y dice así, y con esto termino, hermanos, con esto concluyo. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es soberano, es sabio. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero hermanos, los que esperamos en Jehová, dice aquí, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Quiera el Señor, mis queridos hermanos, que tú y yo, que estás escuchando y viendo esta transmisión, seamos parte de ese grupo que permanecerá firme y fiel hasta el último momento, aferrado a las promesas de Dios. Que no olvidemos las segundas oportunidades que Dios nos da después de librarnos de la muerte, para que cumplamos el propósito que Él tiene para nuestras vidas, que es el de dar a conocerlo a Él como un Dios maravilloso, como un Dios en el cual vamos a encontrar la solución a todos nuestros problemas. Que Dios les bendiga. Agradezco